Control genético. Introducción a la ingeniería genética. La ingeniería genética es una rama de la biotecnología que permite modificar directamente el ADN de organismos vivos, incluidos los seres humanos. En el contexto bioético, esta capacidad plantea preguntas fundamentales sobre los límites de la intervención humana en la naturaleza y el respeto a la dignidad humana. ¿Qué es la ingeniería genética? Es la manipulación deliberada de los genes de un organismo con el propósito de alterar o mejorar características. Esto puede incluir eliminar genes defectuosos, agregar genes saludables o modificar la expresión genética, es decir, activar o desactivar genes específicos. Estas modificaciones se pueden realizar antes del nacimiento, como ocurre en embriones o en células germinales, o realizarse en células somáticas de individuos vivos, dependiendo la finalidad del proceso. La ingeniería genética inicia desde décadas antes, los años 70, donde se introducen las primeras técnicas de recombinación del ADN. En las décadas de los 80 y los 90 se desarrollan terapias génicas experimentales en humanos, y luego ya con el proyecto del genoma humano del 2000 en adelante vemos esos avances como la secuenciación del genoma humano y la tecnología CRISPR-Cas9 que revolucionan el campo. Este en particular, el CRISPR-Cas9, lo que quiere es, en esta técnica se pretende romper un pedazo del ADN, un pedazo identificado que puede codificar para una enfermedad, y reemplazarlo por una secuencia que sustituya ese gen y que tenga un efecto beneficioso para el individuo. Aplicaciones actuales de la ingeniería genética. En la medicina se utiliza para diagnosticar enfermedades genéticas, para realizar terapia génica, para la producción de insulina y otras proteínas terapéuticas. También se aplica en la agricultura, para cultivos genéticamente modificados que puedan resistir plagas y que aumente el rendimiento. Y en la investigación científica, la ingeniería genética sirve para el estudio de genes y el desarrollo de modelos animales para enfermedades humanas. Preguntas éticas clave planteadas en esta introducción. ¿Debe la ingeniería genética usarse solo para tratar enfermedades o también para mejorar características humanas? ¿Sí? Esa pregunta es bien importante porque de ahí es todo este capítulo. Si vamos a tratar enfermedades o queremos utilizar estas técnicas de reemplazar genes por otros genes que aporten un cambio en la apariencia, que busca entonces no solamente curar, sino en lo que algunas personas llamarían mejorar. ¿Qué diferencia hay entre curar y mejorar? ¿Sí? Como continuación de la pregunta anterior. ¿Estamos modificando para sanar, para curar, para eliminar una enfermedad? ¿O estamos utilizando esta técnica para otros propósitos? ¿Qué riesgos y beneficios puede traer esta tecnología a las futuras generaciones? Si nosotros realizamos unas modificaciones que pueden poner en peligro o por lo menos pueden afectar las futuras generaciones, nosotros tenemos que plantearnos si es ético nosotros tomar decisiones sobre la vida de personas que aún están por nacer. ¿Y quién tiene derecho a acceder a estas tecnologías? En el evento en que sean beneficiosas y seguras para el ser humano, solamente las personas con poder adquisitivo pueden tener acceso a estas tecnologías. Diagnóstico genético y detección de enfermedades. El diagnóstico genético es una de las aplicaciones más directas y extendidas de la ingeniería genética en el campo de la medicina. Permite identificar mutaciones o alteraciones en el ADN
que están asociadas a enfermedades hereditarias o predisposición a ciertas condiciones médicas. Bien, así que no solamente nos limitamos a diagnosticar, también a ver cómo podemos eventualmente manejar una enfermedad o la predisposición a una enfermedad. ¿En qué consiste el diagnóstico genético? Se refiere al uso de pruebas de ADN para detectar enfermedades genéticas presentes, es decir, diagnóstico clínico. Identificar portadores asintomáticos de mutaciones, diagnóstico de portadores. Este es el caso de personas que no presentan ningún síntoma, pero al realizar una serie de estudios genéticos se demuestra que son portadores de alguna mutación. Evaluar la probabilidad de desarrollar enfermedades, es decir, para la predisposición genética, una persona sin síntomas, pero que por su genética se sabe que va a desarrollar eventualmente alguna enfermedad. Y determinar riesgo para descendencia, como es el caso del diagnóstico prenatal o preimplantacional. Lo que nos lleva a hablar de algunas pruebas genéticas comunes, como el diagnóstico prenatal, que se realiza durante el embarazo, ya sea mediante la amniocentesis, es decir, donde se aspira el líquido amniótico y se analizan diferentes variables de ese líquido, o muestreo de vellosidades coriónicas, es decir, se toman vellosidades coriónicas que también son uno de esos tejidos extraembrionarios que se forman en ese estado prenatal y se hace algo así como un tipo de biopsia, se hace una extracción, se hace un muestreo y se pueden determinar ciertas anomalías. ¿Qué anomalías? Pues por ejemplo el síndrome de Down, la trisomía 21, la fibrosis quística, que viene de la mano con un problema en el cotransportador de cloro y trae como resultado problemas respiratorios recurrentes y fallo en la función pancreática. Diagnóstico preimplantacional. Esto se va a realizar cuando en las personas que deciden fertilización in vitro, entonces se puede realizar ese proceso. Bien, se toman esa muestra, las células fecundadas, y se comienzan a analizar en términos del ADN esos embriones fecundados y se podrían determinar cuál de ellos está afectado, cuál de ellos está predispuesto a una condición y cuál no. Y se podría, en ese caso, decidir cuáles embriones fecundados podrían ser utilizados, cuál de esos embriones uno decidiría para la implantación. También tenemos las pruebas predictivas o presintomáticas, que estas tienen gran importancia porque pueden detectar mutaciones asociadas con el cáncer de mama, como el BRCA1 o BRCA2, o la enfermedad de Huntington. Hay mujeres que simplemente por haber tenido acceso a estas pruebas genéticas y presentan este gen, presentan la mutación de BRCA1 o BRCA2, se sabe que van a desarrollar el cáncer de mama en un 100% de probabilidad. Entonces eso permite que con ese diagnóstico temprano se puedan tomar medidas como la extirpación de ambas mamas. También está la enfermedad de Huntington, donde la persona va a desarrollar, entre otras cosas, son una serie de problemas neurológicos, pero entre ellos se destacan movimientos involuntarios. Y también pruebas de portadores utilizados por parejas que quieren conocer cómo, dada la genética de cada uno de ellos, del padre y la madre, qué características podrían transmitir a los hijos que ellos podrían entonces estar en una mejor posición para decidir si pueden tener hijos o qué decisión van a tomar a la hora de planificar la familia.
Hay personas que se hacen diferentes pruebas de portadores y dependiendo el alto grado, la alta probabilidad de que ocurra una enfermedad seria, entonces deciden planificar y no tener hijos. Cuando hablamos de esas pruebas prenatales, como mencionamos en este punto anterior, siempre uno de los casos más importantes es hablar sobre el síndrome de Down, pero no nos limitamos a eso. Así que aquí presenté una tabla sobre la fluctuación de marcadores según el diagnóstico y obviamente esto se trata a nivel prenatal. Aquí vamos a ver diferentes condiciones, por ejemplo, un paciente que llamaríamos normal, es decir, libre de cualquiera de estas enfermedades que vamos a mostrar adelante, la trisomía 21, el síndrome de Down, la trisomía 18 o síndrome de Edwards y el defecto del tubo neural. Entonces se realizan 5 pruebas, entre ellas la alfa-fetoproteína, la HCG, gonadotropina coriónica humana, el UE3, que es un tipo de estrógeno, el estriol, la inhibina A y una prueba PAP-A. Cuando todos ellos están normales, debemos entender que el embrión va a desarrollarse normal. Cuando tenemos disminución de alfa-fetoproteína, aumento de HCG, disminución de estriol, aumento de inhibina y disminución de PAP-A, eso va de la mano con síndrome de Down. Si al realizar las pruebas tenemos disminución de alfa-fetoproteína, de gonadotropina coriónica humana, de estriol, disminución o niveles normales de inhibina A y disminución de PAP-A, es decir, disminución de los 5 marcadores, debemos ir orientados a una alta probabilidad de síndrome de Edwards. Y cuando tenemos una elevación de alfa-fetoproteína con niveles normales del resto, debemos sospechar de defectos del tubo neural, como puede ser un meningocele, un mielomeningocele, una espina bífida oculta. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Así que estas son las pruebas que se realizan para estos diagnósticos prenatales. Ventajas del diagnóstico genético: la detección temprana, una planeación reproductiva y la medicina personalizada. Detección temprana permite intervenciones preventivas o tratamientos anticipados. La planeación reproductiva brinda a las personas la información necesaria para que tome la decisión informada sobre tener hijos. La medicina personalizada ayuda a adaptar tratamientos según el perfil genético del paciente. Lo que puede beneficiar a uno por su genética no va a tener el mismo efecto en otro con una genética distinta. De más está decir que todo esto, las personas que tengan acceso, tienen que saber que son costosos tanto las pruebas como los tratamientos. ¿Qué cuestiones éticas relevantes podemos mencionar? El consentimiento informado, la privacidad y confidencialidad, la discriminación genética, efectos psicológicos y el uso en contextos reproductivos. Todos recordamos el consentimiento informado. Necesitamos que una persona, antes de acceder a una prueba diagnóstica, a un tratamiento, a algún tipo de intervención, necesita ser bien informado sobre los riesgos y los beneficios de someterse a tal intervención. Por lo tanto, es fundamental que los pacientes comprendan el alcance y las implicaciones de los resultados genéticos antes de hacerse la prueba. Estas decisiones por parte de los pacientes no deben tomarse bajo presión médica, familiar o social. En relación al segundo punto, privacidad y confidencialidad. A medida que utilizamos estas herramientas de la ingeniería genética para poder diagnosticar, pues va a haber más acceso a la información sobre qué padecimientos tiene determinado paciente. Y esa información genética es muy sensible. Y nos planteamos las preguntas: ¿quién tiene derecho a conocer los resultados? ¿Puede un empleador o aseguradora exigir pruebas genéticas? Todos sabemos que las aseguradoras
tienden a utilizar la información de la salud de un empleado para decidir si en efecto pueden costear algún tratamiento en el futuro. El padecer alguna enfermedad y no reportarla es un criterio muy utilizado por las aseguradoras para evadir la responsabilidad. El tercer punto sobre discriminación genética, el conocer toda esta información y decidir qué hacer con esta información puede llevar a una discriminación genética. Existen temores fundados de que las personas pueden ser discriminadas por su predisposición a enfermedades, ya no simplemente con lo que observamos a nivel físico, sino el conocer que alguna persona es debido a su genética, está predispuesta a desarrollar en la adultez determinada condición. Eso podría ser visto como una forma de discriminar. En Estados Unidos, la ley GINA, Genetic Information Non-Discrimination Act, busca proteger a los ciudadanos de este tipo de discriminación. Bien. Efectos psicológicos. Saber que se tiene una mutación genética sin posibilidad de cura puede generar ansiedad, miedo o depresión. Así que de la misma manera que puede ser beneficioso porque podemos anticipar que mediante la detección de algún gen, alguna mutación que dé, por ejemplo, origen a cáncer, a algún tipo de cáncer, eso es positivo en, en el evento de que puede ser manejado a tiempo y puede tener un efecto favorable en el paciente. Sin embargo, ¿qué tal si el paciente se le detecta una mutación y se le tiene que decir usted es positivo a esta enfermedad y esto no tiene cura? Eso va a generar ansiedad de parte del paciente. Al saber que se diagnosticó una enfermedad con la cual no se puede hacer nada. También puede afectar la dinámica familiar, especialmente si hay que decidir si se comparte la información con otros miembros de la familia. Y el uso en contexto reproductivo, el diagnóstico genético puede llevar a decisiones complejas como el aborto selectivo o la selección de embriones, lo cual se conecta con debates sobre el valor de la vida y la eugenesia. Recuerden que la eugenesia es cuando se prefieren ciertas características y se clasifican determinadas características como aceptadas dentro de una sociedad. Y eso llevó en el pasado a mucha injusticia, muchos maltratos, muchos asesinatos, pero de esta forma, utilizar la información genética y utilizar los recursos para realizar modificaciones genéticas también puede ser visto como una forma de eugenesia. Conclusión sobre este punto, el diagnóstico genético ha transformado la medicina preventiva y la genética clínica. Sin embargo, este poder de ver el futuro biológico conlleva enormes responsabilidades morales. La bioética debe acompañar estos avances con políticas claras, educación y reflexión crítica sobre el impacto en la autonomía, la justicia y la dignidad humana. Hablemos de terapia génica. La terapia génica es una técnica revolucionaria de la medicina moderna que busca tratar o prevenir enfermedades corrigiendo los genes defectuosos. En lugar de tratar síntomas con medicamentos, esta técnica aborda las causas profundas de muchas enfermedades genéticas, lo que plantea tanto esperanzas como dilemas éticos significativos. Bien. ¿Qué es la terapia génica? Es el proceso por el cual se introduce, se modifica o se reemplaza el material genético dentro de las células de un individuo para curar o aliviar una enfermedad. ¿Cómo se realiza una terapia génica? Puede ser insertando un gen funcional para reemplazar uno que está defectuoso, es decir, sustituir el gen defectuoso por uno funcional. Inactivando un gen defectuoso que está funcionando mal, es decir, detectamos el gen defectuoso pero lo inactivamos. O la introducción de un gen nuevo para ayudar a combatir una enfermedad, es decir,
se inserta, se introduce un gen que va a tener como resultado el que una enfermedad que ya está, para la cual ya la persona está predispuesta, ese nuevo gen va a ayudar a combatir los efectos de esa enfermedad y mejorará la calidad de vida de la persona. La terapia génica puede realizarse en células somáticas o en células germinales. La terapia génica somática afecta solo al individuo tratado. Se realiza en células no reproductivas como las células del hígado, los pulmones u otras. Un ejemplo es el tratamiento para la inmunodeficiencia combinada severa o SCID. ¿Sí? Eso sería Severe Combined Immunodeficiency. La persona va a tener enfermedades infecciosas tanto por virus, bacterias, hongos, porque en esta condición la persona tiene problemas tanto con los linfocitos B como los linfocitos T, y ustedes van a ver que estas personas son propensas a una gama de infecciones. ¿Qué se hacen estas personas? Pues se utilizan células madre de la sangre, se le extraen al paciente, se modifican en un laboratorio, se inserta un gen que contrarreste, se sustituye ese gen defectuoso por uno que va a traer como resultado mejorar la enfermedad. Específicamente, estas personas con SCID tienen deficiencia de una enzima que se llama ADA, y si nosotros detectamos el gen que originalmente pudo haber producido esa enzima, pero ya no está presente, se puede modificar la secuencia genética para hacer que pueda haber un gen que codifique para esa enzima que de otra forma habría estado ausente, y de esa forma mejora la calidad de vida de las personas con inmunodeficiencia combinada severa. Por otra parte, la terapia génica germinal afecta a las futuras generaciones porque se realiza en células reproductivas, óvulos, espermatozoides o una vez ya el embrión formado en los embriones. Es más controvertida pues implica cambios hereditarios permanentes, lo que la distingue de la terapia génica somática. Actualmente está prohibida en muchos países por razones éticas. Y vamos más allá, ¿qué tal si nosotros, por estar modificando estas células reproductivas, pasamos por alto que eso va a tener efecto en las generaciones que le siguen a estos individuos? Entonces nosotros estamos tomando decisiones sobre personas que se están desarrollando, pero también sobre las personas que podrían nacer en el futuro. Entonces esas personas sufrieron los efectos de nuestras decisiones, y ya que ni siquiera estaban con vida en el momento en que nosotros hicimos estas modificaciones genéticas a generaciones anteriores, nosotros estamos violando un gran principio. Es que nosotros estamos decidiendo sobre una persona y la persona no estaba en posición de defenderse, no estaba en posición de tomar decisiones sobre su vida. Bien. Aplicaciones clínicas actuales y experimentales. Tratamiento de enfermedades raras como la distrofia muscular. Sabemos que la distrofia muscular, que va habiendo una debilidad del músculo esquelético con una baja expectativa de vida. Las personas pueden llegar a la entre segunda y tercera década de vida y luego de eso fallecen. Si nosotros encontramos el gen que codifica para la proteína que está defectuosa en estas personas, si se hace la modificación correcta, nosotros podemos mejorar la calidad de vida de una persona con distrofia muscular. En el caso de anemia de células falciformes, se conoce que hay una mutación en un gen que hace que la hemoglobina salga defectuosa. Si nosotros podemos alterar genéticamente esa secuencia, podemos mejorar el pronóstico de estas personas. En el caso de la hemofilia, es una enfermedad donde ocurre un sangrado descontrolado, y es porque ocurre la deficiencia de uno de los factores que se conoce precisamente como factor antihemofílico.
Sobre las células falciformes debemos recordar que son células defectuosas que se rompen antes de tiempo. Las personas sufren de anemia, necesitan transfusiones recurrentes y muchas veces ese rompimiento prematuro de las células causa congestión del vaso y muchas de estas personas necesitan que se les extirpe el vaso en algún momento de su vida adulta para poder manejar estos síntomas. Así que imagínense si nosotros pudiéramos alterar la secuencia genética para hacer que la hemoglobina ya no salga defectuosa, sino que se produzca normal, mejoraríamos la calidad de vida de estas personas y de sus familiares. Enfermedades oculares hereditarias como la amaurosis congénita de Leber, así que podríamos mejorar la calidad de vida de personas con problemas oculares. Tratamiento experimental de algunos tipos de cánceres o terapias con CRISPR-Cas9, una herramienta de edición genética de alta precisión, donde se detecta el gen que está defectuoso, que se desea reemplazar, se crea en el laboratorio una secuencia que sea afín con esa secuencia genética, pero que permita que se rompa la secuencia afectada y se inserte esa nueva. Para poder insertar esta secuencia nueva, se necesitan unos vectores, que son unos virus que no tienen efecto en el ser humano, y que el virus, utilizando por medio de esta técnica, el virus va a tener en sí la secuencia que se desea insertar, y por medio de unas enzimas, de un complejo de enzimas con el que se utilizan en esta técnica, esta enzima CRISPR-Cas9 funciona como una tijera. Así que se utiliza el virus como vector y se utiliza esa enzima, la enzima Cas9, se utiliza como una tijera, edita, corta el gen defectuoso y se inserta el gen con la condición favorable. Implicaciones éticas principales. Seguridad y efectos secundarios. ¿Qué pasa si el gen nuevo causa una reacción adversa? Siempre que insertamos algo que es extraño al organismo, hay una posibilidad de que haya alguna reacción inmunológica, que haya un problema de compatibilidad. Así que podría ser que estemos poniendo en riesgo a la persona, aumentando la posibilidad de una reacción inmunológica. ¿O qué tal si ese gen de por sí va a traer un efecto adverso porque no se conocen todos los posibles resultados? Todo esto es experimental. ¿Qué riesgo implica la inserción del material genético en el organismo? ¿Bien? Continuación de lo anterior. Desde la posibilidad de que haya un rechazo hasta el posible evento de que el propio gen no produzca el resultado que se espera por otros factores que quizás no se tomaron en cuenta porque todo esto es experimental. Justicia y acceso. ¿Quién puede costear estos tratamientos altamente especializados? ¿Exacerbará las desigualdades entre quienes pueden y no pueden acceder? Debemos entender que sí, todos sabemos la respuesta. Las personas con mayor poder van a ser los que tengan acceso a todas estas herramientas, tanto diagnósticas como tratamiento. El consentimiento informado. Todos sabemos la importancia de que la decisión que el paciente tome sea luego de haber sido informado de los riesgos, los beneficios. Pero entonces, ¿pueden los pacientes comprender los riesgos en tratamientos experimentales, donde no se sabe el alcance de lo bueno o lo malo que pueda ocurrir, cualquiera de los resultados? En el caso de niños o personas con discapacidad, ¿cómo se protege su autonomía? Ellos no pueden decidir por sí mismos
Y ahí estamos también violentando ese principio de violar la autonomía. Estamos violando la autonomía del paciente, podemos verlo de esa forma. Mejoramiento genético y tratamiento. ¿Dónde está la línea entre curar una enfermedad y mejorar las capacidades humanas? ¿Es ético usar la terapia génica para la inteligencia, fuerza o apariencia? Y ese es uno de los temas centrales de este capítulo. Utilizar esta tecnología para mejorar la calidad de vida, porque estamos minimizando el impacto en las enfermedades, o si le damos otros usos como la apariencia o mejorar ciertos aspectos que no son aquellos que ponen en peligro la vida de la persona. La manipulación de embriones. Debe permitirse modificar genéticamente a futuros hijos. Aquí también se está violentando el derecho de la autonomía. Estamos decidiendo sobre una persona y no es la persona en sí la que está tomando la decisión. Se corre el riesgo de caer en prácticas de eugenesia moderna. Todos hemos recordado las atrocidades de los regímenes dictatoriales que utilizaban el principio de la eugenesia para deshacerse de ciertas personas en base a las características físicas. Algo que ha sido repudiado. ¿Y no será esto una forma de eugenesia moderna? Querer deshacerse de ciertas características, permitiendo que nazcan unos embriones y que otros no tengan esa oportunidad. Todo eso son preguntas que merecen una reflexión. Postura bioética general. Es importante subrayar la necesidad de prudencia, supervisión ética y regulación clara. Si bien es cierto que la terapia génica puede salvar vidas, también puede ser usada con fines cuestionables si no se establecen límites morales bien definidos. Y es importante mencionar lo que ya sí se conoce como una tragedia en la terapia génica, y es el caso clásico de Jesse Gelsinger, un joven que murió en un ensayo clínico de terapia génica en el 99. Su caso sirvió como alerta sobre los riesgos reales de estos tratamientos y la necesidad de regulaciones estrictas y transparencia en la investigación genética. ¿En qué consistió esto? Este joven, que nació en el 81 y falleció en el 99, es la primera muerte por terapia génica. Él nació con lo que se conoce como la deficiencia de OTC o deficiencia de la enzima ornitina transcarbamilasa. Esto es una enzima importante en el ciclo de la urea. Y ese ciclo de la urea es lo que nos permite eliminar la amonía a través de la orina. Por lo tanto, este joven nació con la incapacidad para metabolizar la amonía. Así que estamos ante una enfermedad donde se acumula un desecho tóxico, un compuesto nitrogenado que debemos eliminar. Lo que ocurre es que no todas las personas tienen el mismo pronóstico. Hay algunas personas que tienen una mutación, esta deficiencia de la ornitina transcarbamilasa, producto de una mutación que en el caso de que una persona tenga el caso severo, la persona podría morir al poco tiempo de nacer. Sin embargo, hay personas que desarrollan mutaciones luego, más tarde en el desarrollo, y van a tener copias sanas y copias afectadas. Ese patrón genético se conoce como mosaicismo, y no solamente de esta enfermedad de la deficiencia de la ornitina transcarbamilasa, sino también se ve en el síndrome de Down. Usted ve personas con trisomía 21, donde el daño ocurrió desde las primeras etapas de la meiosis, en la propia meiosis, y otros donde el problema de la trisomía se desarrolló más adelante, y ese es un ejemplo clásico de mosaicismo, donde un gran número de células no está afectada y otro gran número sí. Mientras mayor sea el grado de mosaicismo, mientras haya mayor grado de mosaicismo, mejor el pronóstico. Este joven tenía un buen pronóstico. Aún así,
no se le informó de los riesgos a la familia y falleció 4 días luego del tratamiento. Este tratamiento consistía en inyectar un virus como vector, y conocemos a los virus como vectores por su capacidad para insertarse en el material genético de la persona. Entonces, utilizando esa propiedad del material genético, del virus, de poder insertarse material genético, se utilizó esa tecnología para editar el gen que producía en condiciones normales la enzima deficiente, y estamos eliminando el gen afectado. Esta persona falleció y pues es la primera muerte por terapia génica. Selección y mejora genética. Esto consiste en el uso de las tecnologías genéticas no solo para tratar enfermedades, sino para seleccionar o mejorar características genéticas, planteando profundas cuestiones éticas y sociales. ¿Qué se entiende por selección genética? El proceso de elegir o descartar ciertos genes o embriones con base en características genéticas detectadas por prueba. ¿Para qué se hace esto? Para evitar enfermedades hereditarias graves, pero también para favorecer características deseables como altura, inteligencia o color de ojos. Bien, algunas veces para un fin de mejorar la calidad de vida y otro para la eugenesia. Esto puede hacerse a través del diagnóstico genético preimplantación, que es cuando en la fertilización in vitro se tienen bajo estudio diferentes embriones y se pueden estudiar genéticamente en base a cuál puede desarrollar enfermedades y cuál no. Y se seleccionan los embriones sanos para la implantación. La edición genética es modificar el genoma de los embriones, introduciendo o eliminando características mediante las técnicas que hemos mencionado. ¿Qué es la mejora genética? Bueno, va más allá de prevenir enfermedades. Es el uso deliberado de la genética para mejorar cualidades humanas no patológicas. Y aquí es que viene el conflicto, la parte antiética, según muchos autores, de la ingeniería genética. ¿Qué pasa si la ingeniería genética no se utiliza para mejorar enfermedades, sino para la apariencia física, la inteligencia, la capacidad atlética o la longevidad? Entiendan que el material genético no es únicamente para enfermedades o para la ausencia de ellas, también tiene otras características, entre ellas las características físicas que son visibles a simple vista, porque tenemos otras características, no tienen que ser malignas, pueden ser benignas, características que están muy en nuestro interior y que no son evidentes. Pero cuando utilizamos esta herramienta para estos fines, estamos básicamente ante una nueva forma de ejercer la eugenesia. Este enfoque se relaciona con el concepto del mejoramiento humano. Dilema ético clave. ¿Estamos curando o mejorando? Curar implica restaurar una función normal. Ante una enfermedad se afecta el orden, se afecta la homeostasis y se trata de restablecerla mediante tratamiento. Pero mejorar implica ir más allá de lo normal, ir hacia la apariencia, seleccionar características. ¿Dónde trazamos la línea entre salud y perfeccionamiento? Ese es el primer punto, curar o mejorar. El riesgo de una nueva eugenesia aquí queda muy evidente. La mejora genética puede llevar a una nueva forma de eugenesia donde ciertos rasgos son promovidos mientras otros son eliminados. Y esto puede reproducir prejuicios sociales sobre lo que es deseable o aceptable. Así que esta es la parte de la eugenesia, alejándonos de lo patológico a utilizar esta herramienta para los otros fines. Desigualdad social. Si estas tecnologías son costosas, solo algunos grupos pueden acceder a ellas. Y esto podría acentuar las diferencias sociales y biológicas entre ricos y pobres, lo que algunos llaman la posibilidad de una brecha genética. Si esto resulta que es positivo, no toda la población va a tener acceso a esta tecnología. Libertad y autonomía. ¿Qué pasa con el derecho del niño a ser quien es? Nosotros sabemos que toda persona que va
a recibir una intervención donde se va a afectar su cuerpo, sus características, necesitamos que esa otra persona tome decisiones y sea orientado. Pero estas decisiones se están tomando en niños, en embriones, se está afectando y no se están tomando en consideración, pues por la naturaleza del momento en el desarrollo donde se están realizando. Muchas de estas cosas se realizan en las etapas embrionarias o preimplantación. Bien, así que hay un claro dilema ético. ¿Es justo que los padres decidan por adelantado las características de sus hijos? Reflexionemos sobre eso. Diversidad humana. ¿Qué impacto tendría la mejora genética en la biodiversidad humana y en la aceptación de la diferencia? Si nos esforzamos en engrandecer ciertas características, entonces estamos aceptando la diferencia, estamos en pro de la biodiversidad humana. La respuesta es no. ¿Podría fomentar una cultura de intolerancia hacia la discapacidad o la variabilidad? Es posible. Conclusión de estos puntos. Debemos siempre tener en mente los riesgos morales de jugar a ser diseñadores de la naturaleza humana. Aunque reconocemos el potencial médico y social de estas herramientas, de esta tecnología genética, también debemos estar alertas sobre su mal uso si no se desarrolla un marco ético robusto que proteja la dignidad, la equidad y la diversidad humana. Un tema muy importante, propiedad intelectual y patentes genéticas. Cómo personas se lucran eh, mediante estas tecnologías. Cómo se usa esta tecnología no solamente para mejorar la calidad de vida, sino para lucrar ciertos factores, ciertos sectores. A medida que la ingeniería genética avanza, surge un debate crucial. ¿Se puede ser dueño de un gen? ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Porque este punto aborda las tensiones entre la innovación científica, los intereses comerciales y los derechos éticos relacionados con la propiedad material del material genético. Una patente, y ahí vamos a definir la patente genética, una patente otorga derechos exclusivos a una persona o empresa sobre una invención. En el contexto genético se han solicitado patentes sobre secuencias de ADN específicas, métodos para detectar mutaciones genéticas, procedimientos de manipulación genética y organismos modificados genéticamente. Así que va a haber personas y corporaciones que han utilizado la ingeniería genética, han encontrado secuencias de ADN, han logrado una patente genética, y si otro científico, persona o alguna otra corporación utiliza secuencias de ADN ya patentizadas, tiene que pagarle al dueño de la patente, así que esto es una forma de lucro y más nadie tiene acceso. Bien, una patente permite a su titular controlar el uso comercial de esa secuencia o técnica, fabricación, pruebas clínicas, distribución, etcétera. Pero como veremos más adelante, eso tiene sus limitaciones. Usted no puede patentar cualquier cosa con esta tecnología. Argumentos a favor de las patentes genéticas. Bueno, fomenta la innovación y eso siempre es bueno, porque a la medida que se ofrezcan incentivos económicos a quienes invierten en investigación genética costosa y arriesgada, pues van a querer seguir investigando y encontrando información que va a ser pertinente y que va a cambiar la vida de las personas, esperemos para bien. También las patentes genéticas promueven el desarrollo de pruebas y tratamientos. Empresas privadas pueden desarrollar pruebas genéticas específicas o terapias que sin patentes no serían rentables. Así que es una forma de financiar nuevas investigaciones y realizar pruebas y terapias génicas. Otro argumento a favor de las patentes genéticas es que establecen propiedad clara, protegen la inversión intelectual de investigadores y laboratorios. Así que es justo que si un grupo de trabajadores se esforzó por muchos años en encontrar una técnica
para poder identificar alguna enfermedad, determinar cuál es la secuencia de ese pedazo de ADN y poder trabajar modificando genéticamente ese tipo de secuencia, pues es justo que se le pague a esas personas por esa inversión intelectual, esa inversión de esfuerzo y tiempo. Pero ¿cuáles son las críticas y problemas de estos patentes genéticos? Críticas y problemas éticos. Naturaleza del descubrimiento versus invención. Muchas patentes se basan en genes que existen en la naturaleza, no en algo inventado por humanos. Y ahí planteamos la pregunta, ¿es ético patentar algo que es parte de la biología humana compartida? Por lo tanto, debemos pensar que muchas cosas para las cuales hay patentes en realidad no deben tener patente. No se puede patentizar un gen, no se puede patentizar una secuencia genética, aun cuando la hayan descubierto unos investigadores. Otras críticas es el acceso limitado a tratamientos o pruebas, ya que los patentes van a encarecer estas pruebas genéticas. Y nos muestra el ejemplo de que Myriad Genetics patentó los genes BRCA1 y BRCA2, que son los que su identificación y caracterización nos permite el diagnóstico de uno de los tipos principales de cáncer de mama. Esto limitó la disponibilidad y aumentó el costo de las pruebas para detectar predisposición al cáncer de mama, porque estas personas tenían los patentes para estos genes. Obstáculos a la investigación científica. Si un gen está patentado, pues ya nadie puede estudiarlo porque tendrían que pagar licencia. Bien, si yo tengo un gen patentado, nadie más en el mundo puede estudiar ese mismo gen y no pueden aportar a la ciencia a menos que me paguen a mí, lo cual ralentiza la ciencia. Es un obstáculo para la investigación. También la biopiratería y justicia global. Se han otorgado patentes sobre genes u organismos descubiertos en comunidades indígenas o países en desarrollo sin compensación ni consentimiento. Así que personas que fueron objeto de estudio no, eh, no recibieron compensaciones, pero tampoco dieron su consentimiento. Esto se relaciona con la apropiación de recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Bien, así que como todo, hay sus lados positivos y sus grandes lados negativos. Decisiones legales relevantes. En el 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en el caso Association for Molecular Pathology versus Myriad Genetics Inc., que el ADN aislado no puede ser patentado porque es un producto de la naturaleza. Sin embargo, el ADN sintético, el cDNA, sí puede ser patentado, lo que dejó una puerta abierta a nuevas formas de propiedad genética. Bien. Postura bioética. Aunque los derechos de propiedad intelectual pueden fomentar el progreso, el material genético humano plantea una categoría especial que requiere límites éticos y legales distintos. Los genes no deben tratarse como simples productos comerciales, ya que están íntimamente ligados a la identidad y dignidad humanas. Consideraciones internacionales. Algunos países permiten más restricciones a las patentes genéticas que otros. La UNESCO ha declarado que el genoma humano es patrimonio de la humanidad, lo que sugiere que debe ser accesible y compartido, no privatizado. Bien. Consideraciones éticas y sociales. La ingeniería genética no solo transforma la biología, sino también el modo en que entendemos la salud, la discapacidad, la identidad y la justicia. ¿Cómo debemos manejar estos avances para evitar consecuencias negativas no deseadas? El sobrepaso a las principales consideraciones éticas, la dignidad humana, la autonomía y el consentimiento, la equidad y justicia social y la prevención de la discriminación genética. Al hablar de la dignidad humana, toda intervención genética debe respetar la dignidad inherente de cada persona, sin reducir al ser humano a una combinación de genes mejorables. Recuerden que todas estas investigaciones, al fin y al cabo, están
siendo realizadas sobre seres humanos. Hay preocupación de que al modificar genéticamente a personas, se refuerce la idea de que hay vidas más valiosas que otras con base a las características genéticas que tienen unas personas y otras no. Autonomía y consentimiento. ¿Pueden las personas dar un consentimiento genuinamente informado a procedimientos genéticos complejos? El mero hecho de que no se sepa mucho del procedimiento nos dice que la persona que va a sufrir los efectos de esa intervención no ha sido informada correctamente. En el caso de embriones o niños es mucho peor. ¿Quién decide por ellos? Estamos hablando de que en estos estadios toda decisión que se toma viola por completo la autonomía del paciente. Es justo que alguien sea sometido a una alteración genética sin poder elegir, precisamente el caso de los embriones, el caso de los niños. Sobre equidad y justicia social. Las tecnologías genéticas suelen ser costosas. Existe el riesgo de que solo las élites económicas puedan beneficiarse. Esto podría crear una sociedad genéticamente dividida, con mejorados y no mejorados, los que tienen acceso a alteraciones genéticas y los que no tienen el acceso. Prevención de la discriminación genética. Hay temor de que personas con ciertas mutaciones genéticas puedan ser discriminadas laboral o socialmente, por ejemplo, si se considera que están predispuestas a enfermedades o discapacidades. Entonces, si se divulga lo que se está dilucidando con estas pruebas, hay que ver a dónde puede llegar esta información y se puede utilizar para hacerle mal a la propia persona. Esto ha dado lugar a que leyes como la GINA, Genetic Information Non-Discrimination Act, en Estados Unidos prohíbe ciertos usos de información genética. Consideraciones sociales y culturales sobre la diversidad humana. Las tecnologías genéticas pueden llevar a una homogeneización del ser humano, donde ciertas características son sistemáticamente eliminadas. Aquí dan el ejemplo de sordera o el enanismo, características que no son aceptadas como buenas por la sociedad, van a ser propensas a ser eliminadas por estas tecnologías. Eso es lo que quiere decir homogeneización. Nos vamos a parecer cada vez más. ¿Bien? Y esto afecta a comunidades que valoran esa identidad como parte de su cultura. Segundo, valores culturales y religiosos. La percepción de la manipulación genética varía entre culturas. Algunas religiones la ven como intervención indebida en la creación porque estás alterando lo que estaba establecido por la orden divina desde el punto de vista religioso, mientras otras pueden aceptarla si promueve la salud. Las decisiones bioéticas deben tener en cuenta estos valores para evitar imposiciones éticas universales. También la estigmatización y la exclusión. Si se promueve la idea de un gen ideal, entonces las personas que no cumplen con ese estándar podrían ser marginadas. Esto revive el temor a ideologías eugenésicas que ya causaron graves violaciones de derechos humanos en el pasado. Bien, como lo que pasó con el exterminio de los judíos en la Alemania nazi. Un ejemplo de eugenesia, pero en este caso una eugenesia moderna. Escenarios de decisión ética. ¿Qué es un escenario ético? Es una situación real o ficticia que enfrenta a los protagonistas a decisiones difíciles con implicaciones científicas, personales, sociales y morales. Esto tiene el rol, tiene la función de mostrar cómo las decisiones genéticas no solo dependen de la ciencia, sino también de valores, consecuencias y contextos. Existen una serie de elementos que debemos que tener en cuenta al analizar un escenario ético. Identificar a los involucrados. Ahí están pacientes, médicos, científicos, familias y gobiernos. Reconocer los valores en juego. La salud está en juego. La autonomía, si la persona puede o no decidir sobre sí mismo. El bienestar
Tenemos que procurar no hacerle mal a la persona. Equidad. Todo lo que hagamos, las personas tienen que tener igual acceso en la medida que sea posible, y sobre todo el respeto a la persona que va a sufrir los estragos de esa intervención. Distinguir los hechos de las opiniones. Aquí es un llamado a la objetividad. Aplicar los principios éticos fundamentales, ¿bien? El respeto, la autonomía, el no hacer el mal. eh, Toda decisión, el bien debe sobrepasar el mal. Los efectos beneficiosos tienen que sobrepasar la posibilidad de los efectos nocivos. Evaluar alternativas posibles y sus consecuencias. Si no es necesario intervenir genéticamente y existen otras alternativas, debemos considerar esas otras alternativas.